Buenos días a todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar, antes de empezar a hablar de fracturas, vamos a hablar de los principios biomecánicos del tratamiento quirúrgico de las fracturas, que es diferente de los principios del manejo de las fracturas. Estos son principios biomecánicos. Esa palabra los hace diferentes de los que vimos los otros días. ¿Por qué hablamos de principios biomecánicos? Bueno, pues el colocar una placa, colocar tornillos, ganchos metálicos, no solo es ponerlos, hay que conocer cómo funcionan para su aplicación correcta. Vamos a partir de que va a depender esto del hueso que esté fracturado, del sitio del hueso, en la diáfisis, la epífisis, del tipo de fractura. Todo eso va a conllevar a que el cirujano tome la mejor decisión para elegir el mejor implante a utilizar. Para eso, el cirujano utiliza los principios biomecánicos para el tratamiento de las fracturas. Entonces, voy a tratar de presentar, a ver si no se bloquea. Lo que he visto es que a veces tarda un poquito, pero esperemos que ahorita no. Cuando ya se haya cargado la presentación y la puedan ver, me dicen, por favor. Ya se ve, doctor. Ok. Entonces vamos a empezar. Primero podemos decir que para definir principios biomecánicos, lo podemos definir como la forma en la cual funcionan o interactúan los implantes y el hueso, en el cual son aplicados para el tratamiento quirúrgico. Esa interacción entre el hueso y el implante metálico es lo que se le va a entender como principio biomecánico, entender cómo funcionan. A todos los que están anotando, que ya los vi, que son la mano más rápida del oeste, apunten: compresión, protección, tirante, sostén y tutor. Esos son los principios biomecánicos. Compresión, protección, tirante, sostén y tutor. Todos esos los aplicamos a los huesos. Compresión. La compresión, pues la podemos definir así a grandes rasgos, en que vamos a aplicar una fuerza a dos superficies, fuerzas paralelas en sentidos opuestos, en sentidos encontrados,
y eso va a aplicar una presión y una fuerza de compresión en esa zona. Bueno, el principio de compresión funciona así. Imaginemos que este recuadro gris con las flechas verdes, que tiene una raya negra en medio, vamos a simular que esa raya es la fractura. Bueno, la compresión es que ambos extremos del hueso están sometidos a esa carga y se colapsan las superficies para mantenerse en su lugar, como si estuviéramos haciendo esa compresión. La podemos ejercer de dos tipos. Bueno, son tres tipos, pero vamos a decir aquí dos tipos nada más. Se han diseñado para lograr esta compresión axial, que es una compresión a todo el largo del eje del hueso, por eso se llama compresión axial. Se han diseñado implantes como estas placas. Esta placa, observan que arriba, bueno, esta es una placa moderna, es una placa nueva, pero las placas de primera generación tenían un orificio oval, uno solo. Aquí son parecidas dos orificios conectados, pero las anteriores eran un orificio oval, pero el borde del orificio era oblicuo de un lado de la placa. Observen bien la placa y díganme qué le notan a los orificios. Que tienen una parte como para enroscar el tornillo. Ajá, bueno, esa es una parte para enroscar un perno que tiene una cabeza roscada también. Pero aparte del orificio roscado tienen otro, ¿no? Pero observen con detalle. La parte de los tornillos, de los orificios que están de este lado, la parte lisa está por fuera de la rosca, está viendo hacia la izquierda. Y en este lado están al revés, están viendo hacia el otro lado, hacia la derecha, la parte lisa del orificio. Eso tiene una razón. Si ustedes colocan un perno firme aquí, vamos a suponer en esta, lo anclan y lo atornillan como es. O aquí, vamos a aprovechar este que está aquí. Vamos a imaginar que mi fractura está a un lado del perno que viene por acá. Entonces el perno está a la izquierda de la fractura y ya está anclado, ya no se va a mover. Pero yo voy a colocar un tornillo en la parte lisa. El diseño de los tornillos es que su cabeza también es lisa y al irlo apretando va a ir deslizando y se va a ir jalando la placa hacia allá. Y al jalar la placa hacia acá, lo va a jalar ya con todo y el fragmento de la fractura que está sujeto a este tornillo. Entonces, estas placas, a través de este mecanismo, hacen que la fractura tenga compresión axial. Puedo poner uno, luego poner otro y así conseguir más presión axial. Ese es el principio de compresión a través de las placas. Aquí tenemos este ejemplo. Fijamos y aquí podemos poner tornillos dinámicos que se les llaman estos y entonces jala todo el fragmento hacia el foco. Se observa el trazo de fractura. Seguramente se colocó este perno fijo o este tornillo fijo y estos se colocaron en el agujero excéntrico a la placa para que a la hora de apretarlo jalara todo este fragmento y se colapsara la fractura y se cerrara. Ese es el principio de compresión axial. También podemos hacer otro tipo de compresión que es la compresión interfragmentaria o tornillo de estabilidad absoluta, así le llamaba Müller en su texto. Y no es otra cosa más que esto. Podemos aplicar compresión interfragmentaria cuando la fractura me lo permite. Por ejemplo, en esta fractura no puedo hacer compresión interfragmentaria, me sería muy difícil, pero en esta sí. Inclino el tornillo, perforo una parte del hueso, luego perforo la otra, y al hacer
al apretar este tornillo va a jalar este fragmento de la fractura hacia donde tengo yo el tornillo y va a ser una compresión interfragmentaria. Todo es principio de compresión, ¿sí? Es un principio biomecánico muy estable, a mí me gusta mucho, pero no siempre se puede hacer. Para empezar, tendríamos que tener una fractura de trazo simple, una tipo A, porque en las B o C cuesta más trabajo. Estamos observando en la presentación una fractura de tobillo bimaleolar, maleolo lateral, maleolo medial y una subluxación lateral del astragal. Se trató mediante osteosíntesis, pero en él le pusieron esta placota, pero ahorita vamos a hablar de las placas. Y al maleolo medial lo regresaron a su sitio y colocaron tornillos de compresión interfragmentaria. Al apretarlos se consiguió una estabilidad absoluta que pareciera que ni la fractura se ve. Entonces, este es el principio de compresión interfragmentaria. Siguiente principio, protección. Como su nombre lo indica, este principio va a proteger una osteosíntesis insuficiente. El ejemplo lo tengo aquí, por eso puse esta imagen. Tenemos una fractura del peroné. Es una fractura oblicua, espiroidea casi. Es espiroidea, está muy larga, pero son solo dos fragmentos, es una A tipo 1. Para realizar esta cirugía, para mantener este hueso en su lugar, se hizo la reducción manual, acomodar unos huesos en su sitio, y se le colocó un tornillo de compresión entre un fragmento y el otro. Quedó bastante bien reducido, pero ese tornillo es insuficiente para mantener esta reducción. Por lo tanto, se protegió con una placa. Este es el principio de protección. Utilizar un sistema de protección para cuando usamos una osteosíntesis insuficiente. No quiere decir que sea mala, sino que es insuficiente la osteosíntesis. En el ejemplo de acá tengo una tibia. El trazo en rojo me señala la fractura. Es una fractura oblicua. A través de la placa se colocaron 1 y 2 tornillos de compresión interfragmentaria a través de la placa. También era insuficiente, no puedo dejar a este paciente con 2 tornillos y ya. Entonces la placa se ancló arriba y abajo y esto le proporcionó protección a esta osteosíntesis. Entonces puede ser por fuera de la placa o puede ser transplaca. Ese es el principio de protección. Tirante. El principio de tirante. Debe tener un requisito que se pueda utilizar o aplicar en un hueso que tenga una superficie convexa y una cóncava. Y 2, que el trazo de fractura sea un trazo simple. Yo no puedo aplicar el principio de tirante si tengo una fractura multifragmentada o si está en una zona donde el hueso no tenga una superficie convexa y una cóncava. Ahora, vamos a hacer el ejemplo de la rótula, que ese es el más frecuente donde se utiliza el principio de tirante. Las fracturas transversales de la mitad de la rótula están sujetas a distracción tanto por el tendón del cuádriceps que está arriba como por el ligamento rotuliano que está abajo. Esas dos fuerzas hacen que los fragmentos se separen. Bueno, se reduce con una pinza y se colocan
2 clavos de Kirchner o agujas de Kirchner a través de la fractura. Si vemos la pista lateral de la rótula, vamos a ver que la parte anterior es convexa y la parte posterior es cóncava. Después de que coloque las agujas, voy a colocar un cerclaje, que aquí lo colocaron circular o puede ser así cruzado. Lo aprieto y al colocar este sistema y apretarlo, voy a transformar las fuerzas de distracción del cuádriceps y del tendón patelar en fuerzas de compresión para el cierre de la fractura. Otro ejemplo donde se utiliza es en el olecrano. Las fracturas de olecrano tienen muy buen resultado con este tratamiento de colocar unas agujas de Kirchner y un cerclaje utilizando el principio de tirante. En el trocánter del fémur también se puede hacer, o en el peroné, en la parte convexa del peroné. Aquí es más fácil de entender, como lo que yo les explicaba. El cuádriceps y el tendón rotuliano hacen que esto se separe, pero al colocar el tirante y al flexionar el paciente la rodilla, las fuerzas de distracción se transforman en fuerzas de compresión. Y eso va a realizar que la fractura se mantenga en su sitio, se reduzca por sí sola y sea un buen resultado. Lo mismo aquí. Entonces, ese es el principio de tirante. Sostén. Como su nombre lo indica, este principio nos permite mantener la longitud y los dispositivos se utilizan las placas de mínima invasión, les llaman en inglés MIPO, y se utilizan para eso, para mantener la longitud del hueso, los fragmentos reducidos y lograr una estabilidad en ese nivel. Aquí tenemos una tibia con una fractura distal. Está casi entre el segmento 1 y el 2. Se colocó una placa muy larga, pero no se le hizo al paciente una incisión de este tamaño. Se le hizo una incisión pequeñita por aquí. A través de un disector largo se disecó la parte proximal, luego la distal, y se deslizó por debajo de la piel y de los músculos esto y luego la otra. Se adosó al hueso, se fijó en su sitio con tornillos proximales y distales, se mantuvo la reducción y este es un buen método y un buen ejemplo para el principio de sostén a través de la mínima invasión. El caso de la derecha es un fémur que recibió una herida por proyectil de arma de fuego. Aquí se ven las esquirlas, el calibre muy grande, destrozó completamente la diástasis femoral. Entonces el cirujano optó por colocar una placa LCP o DCP larga, anclarla a los extremos y de esta manera mantener la longitud de la extremidad y permitir, sin tocar esto, lo ideal es no abrir y no desperiodizar, sino permitir que esto vaya consolidando según la intención y forme un callo óseo. Y esto se logra con el principio de sostén. Tutor que se refiere a un clavo intramedular. También es un principio biomecánico y se utiliza para fracturas diaficiarias principalmente. Entonces hablamos de huesos largos y que tengan el tamaño suficiente para recibir un clavo centromedular. Húmero, tibia y fémur. A través de una incisión superior sin abrir el foco de la fractura, se mete el clavo y una vez que atraviesa el foco de la fractura y que se reduce, lo bloqueamos con pernos. Aquí está un ejemplo de tibia y otro de húmero. Este tipo de tratamiento se utiliza mucho actualmente para las fracturas diaficiarias. Anteriormente se colocaban placas
pero por la zona, por la profundidad, por el tamaño de la incisión, por la desperiodización, no cumplíamos el principio de no desvascularizar la fractura, etcétera. Entonces se optó por los clavos, porque nada más hacías una incisión arriba, pasabas el clavo con un control de rayos X, ya que lo habías colocado, nada más de manera percutánea y favoreciendo la formación del hematoma y de que se inicie el proceso de consolidación. ¿Quieren comentar algo, preguntar algo? ¿Hay alguna técnica que sea como la más recomendada o todo es en base al tipo de fractura o la más utilizada? Tú solita te respondiste. Depende del tipo de fractura. Un ejemplo, en tibia, en la actualidad, las fracturas de tibia, digamos una tibia que esté en la diáfisis, que sea una tipo A y que sea oblicua o transversa o espiroidea. Anteriormente utilizábamos mucho las placas, pero hacías una incisión muy grande en la pierna y tenías que meter unas pinzas, alinear la fractura, colocar la placa y era una agresión muy importante a toda la vascularidad de esa zona del hueso. En la actualidad, si llega una fractura transversa o oblicua, preferimos un clavo, porque no abrimos el foco de la fractura, se coloca por arriba y por abajo, se mete, y una vez que ya está ahí, se hace el bloqueo también de forma percutánea. El no abrir el foco de fractura con un bisturí favorece mucho la consolidación. Ahora, si es una fractura espiroidea, de esas largas que se pueden reducir muy bonito con los fragmentos, yo sigo utilizando una placa, pongo tornillos de compresión y mi placa y les va muy bien. Si logras una osteosíntesis estable, les va muy bien. Pero depende del tipo de fractura. Gracias. Creo que se salió el doctor, ¿no? Sí, lo sacó. Ya se fue. Saco por un instante el sistema, pero no vemos aquí otros implantes que se utilizan también, que son diseñados especialmente para cadera, para columna vertebral, pero los principios biomecánicos son esos. Y así van a venir en el examen. Se va a describir el principio y va a decir principio biomecánico que se utiliza para auxiliar a una osteosíntesis insuficiente. Inciso A, tirante, inciso B, sostén, inciso C, flexión. Así van a venir las preguntas en el examen. Ahora, algo más, algo que quieran ahorita antes de que pase a los anuncios del día de hoy, porque acabamos de ver principios biomecánicos y no lo vamos a volver a ver hasta que veamos las fracturas ya particularmente. Bueno, entonces les comento.
va a aparecer o ya apareció una actividad de tarea en la plataforma de Classroom. Es un artículo que habla sobre tratamiento de fracturas de húmero con una prótesis. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad no es que me traduzcan el artículo ni que me lo regresen traducido. La finalidad es que entreguen ustedes un resumen de ese artículo con sus conclusiones personales. ¿Sí? El resumen tienen que entregarlo en Word, ya saben que debe tener su portada. No me pongan el logo de la web del tamaño de la portada porque se ve horrible. Pónganlo pequeño a un ladito, sean elegantes, sean discretos. Ya empiecen a ser más depurados en sus trabajos. No le pongan letras de colores y flores y cosas de esas porque no sirve de nada. Repito, una formal, discreta, sus datos, y en la segunda hoja en formato de Word para entregar sus conclusiones y su análisis personal del artículo. A estas alturas ya deben de saber hacer un análisis de la literatura médica, de las revistas, de los artículos, analizar qué tipo de artículo es, de qué fecha es, cuál es la metodología que siguió, su número de casos, a las conclusiones que llegó, si ustedes están de acuerdo. Algo así, no es un trabajo muy extenso el que tienen que entregar. Creo que con una hoja o máximo 2 basta. Arial, letra 12, espacio 1.5. Y la otra que han de haber observado es que apareció en la plataforma una lectura sobre fracturas de húmero proximal. Si ustedes ya lo abrieron, se habrán dado cuenta de que es un documento práctico, bastante completo, y viene lo que no trae de más, no trae de menos. Te trae las cosas muy precisas y cómo se debe de manejar ese tema. Lo puse para que se vayan en ese y en base a eso preparen sus presentaciones. Voy a ir subiendo otro sobre la marcha, pero ahorita quise subir ese para que lo vayan leyendo y bueno, a la persona que le toca exponer eso, pues ya tiene de ahí de dónde apoyarse. Ahí viene la clasificación de niños, vienen muchas cosas interesantes. Mañana vamos a empezar con clavícula y ya después nos seguimos así como va la lista. Ya corregí la lista porque normal, yo creo que ya están sus notas. Bueno, con esto damos por terminado hoy la sesión y nos vemos el día de mañana.